Bien, quiero enseñar esta noche. Esta es una prédica distinta. Quizás no es la típica prédica que todo el mundo sale animado o gritando aleluya, amén. Quizás usted no va a saltar de la silla cuando yo enseñe algo, pero lo necesita. Diga que está a su lado. Tú lo necesitas, yo lo necesito, todos nos necesitamos. Master Plug. No, mentira. Bueno, ahí está el título. O sea, ahí debería estar, ahí está. ¿Qué le parece ese título? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿O cuántos dicen poco se habla de esta palabra. A la gente no le gusta mucho. Incluso creo y espero que en Chile todavía no, pero hay lugares donde está prohibido usar esta palabra, porque esta palabra, según la ideología humana moderna, es ofensiva. Esta palabra es discriminativa o discriminadora, así que no se puede usar. La gente dice, no, pero diga de otra manera. Pero frente a Dios, el pecado es pecado. Y tenemos que aprender sobre eso para que usted no siga o no caiga en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Mire que está a su lado, diga, esta palabra es para mí, diga. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levante su mano. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. De eso vamos a conversar esta noche un poquito. Quiero que me ponga Juan capítulo 1, versículo 12. Ese es un versículo que es muy importante para nosotros los creyentes, especialmente cuando nos acercamos a Dios y le conocemos. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que dijeron, Señor, entra en mi corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad o privilegio de ser hechos hijos de Dios. Vamos a comenzar con eso. El Señor Jesucristo en nuestros corazones. Cuando aceptamos a Jesús, inmediatamente pasamos a ser hijos de Dios. Pero, diga conmigo, pero, ahí comienza el proceso. El proceso de la salvación comienza ahí. Porque lo que Dios quiere a través de Jesús es entrar en nosotros para desde ahí comenzar una transformación en nuestra vida. Empezar a cambiarnos, a cambiar los malos hábitos, a cambiar todo aquello que va contra los principios, contra las reglas, contra las leyes que son las leyes de Dios establecidas a través del Señor Jesucristo. Y lo que quiere Dios es ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que hace Dios ya se cansó de dar orden a través de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Todo lo que los profetas anunciaban de parte de Dios, ya Dios se cansó, dijo, voy a introducir mis leyes dentro de sus corazones. Y eso es lo que pasa cuando aceptamos a Jesús. Él entra en nuestro corazón. Y entonces Dios dijo, esta va a ser la única forma de que esta gente cambie. Porque intentó con el pueblo de Israel de hacer de ellos hijos transformados a través de Moisés, a través de los líderes que él puso, a través de los profetas, pero nunca les resultó. Los que están leyendo la Biblia se dan, ya me imagino que habrán pasado por ahí, que se desviaban constantemente y Dios los castigaba, de ahí los perdonaba, de ahí Dios los castigaba y otra vez se apartaban. Entonces Dios dijo, tengo que hacer algo más efectivo. Por eso es que esta palabra dice que Él nos concedió el privilegio de ser llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Que lo que es Jesucristo en nosotros tiene que ser el poder de la transformación. Diga conmigo, transformación de dentro hacia afuera. No, la religión es de afuera hacia adentro. No, la transformación es de dentro hacia afuera. Entonces, esto es importante tenerlo claro para seguir avanzando en esta palabra. Quiero que leamos Romanos capítulo 8, verso 29. A ver qué dice la palabra ahí.
Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, digo imagen, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que Dios hizo que Cristo viniera y que nosotros le recibiéramos para que fuésemos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros tenemos un desafío permanente mientras dure la vida. Buscar al Señor de nuestro corazón para que transforme nuestra vida a la vida que Cristo tiene y la vida que Cristo quiere que tengamos y que Dios quiere que tengamos. Hay otra palabra, Romanos 12:2, ahí vamos a usar harto la Biblia hoy día. Este es un estudio, así que usted puede ir tomando nota. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, después que nos llama y nos hace sus hijos, dice, no sigan viviendo como vive el mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Estamos en un proceso de transformación. Diga que está a su lado, estás en un proceso de transformación. Y yo también, diga, así que tenme paciencia. La religión parece que produce una transformación porque la gente se viste de una manera, habla de una manera, es de afuera. Esto viene de adentro. El verdadero cambio viene de dentro. ¿Cuántos me están oyendo aquí? Ok, seguimos. Hay otra palabra más. Segunda de, ahí lo tienen. No, Romanos 12:2, sí. Segunda de Corintios, que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que somos transformados? Mirando cara a cara descubierta a Cristo, o dice al Señor. Cuando habla de Cristo, es el Señor, Él es el Señor de mi vida. ¿Qué significa eso? Transparencia con Él, a cara descubierta, cómo Él es, cómo Él fue, lo que Él representó, qué Él haría en ciertas circunstancias, cómo se comportaría, cuál sería su vocabulario. Es cara descubierta, significa sin máscara. Porque a Cristo no se le puede engañar, y a Dios tampoco. Amén. Eso es a cara descubierta. Diga que está a su lado, a cara descubierta. Entonces, para esto, nuestra responsabilidad es ajustar todos los aspectos de nuestra vida a la voluntad de Dios. Antes lo hacíamos así, ahora lo hacemos como Cristo manda en su palabra. Ese es el proceso. En ese proceso estamos todos. Todos estamos caminando en esta pista de la vida, tratando de ajustar esa vida, a veces desordenada, a veces malhumorada, depresiva, enfermiza, hipocondriaca y todo lo que eso significa, transformarla a lo que Cristo dice. Cristo dice que Él es el que se llevó nuestras enfermedades. Dice que Él no se quejó, aunque tenía sueño, cansancio, no se quejó, hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Yo esto solo poniendo un ejemplo, no estoy refiriéndome a nadie en particular, solo un ejemplo. ¿Ok? ¿Está conmigo todavía aquí? Ok, el texto lema, aquí hay un texto lema, digo un texto lema, que significa que hay que aprendérselo de memoria. Así que prepárese, lo vamos a poner. Colosenses capítulo 1, verso 13, que dice ahí, el cual, lea conmigo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora sin pantalla, ¿qué dice? El cual y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde está? Colosenses 1:13. Diga amigo, Colosenses 1:13. Pecado, el pecado. Es una palabra poco utilizada, como dije antes, pero vamos a tratar de explicarla. Podemos definir el pecado de una manera general como todo
hecho o actitud, ¿no es cierto? Palabra, pensamiento que transgrede las leyes de Dios. Eso es pecado. Todo palabra, pensamiento, actitud, comportamiento que transgrede las leyes de Dios. ¿Usted cree que después de esta pequeña definición usted hoy día ha transgredido alguna ley? ¿Sí? ¿Usted? ¿Cuál sería? Todos de alguna manera hoy día hemos transgredido y algunos la están transgrediendo ahora mismo. Amén. Dice así, que esta es la definición de pecado. Entonces, el parámetro o la medición para saber si yo estoy pecando es Cristo, que está dentro de mí. Porque yo ya lo recibió, usted ya lo recibió, ya hijo de Dios. Ese parámetro de cómo comparar si estoy viviendo una vida en pecado es Cristo, que está dentro mío. Por lo tanto, hay que preguntar a Cristo y no mistificarlo. Preguntarle a Cristo a través de la enseñanza si yo estoy pecando o no estoy pecando. En el fondo es, ¿qué es lo que estoy haciendo diferente a lo que Cristo haría? Por ejemplo, hoy día de lluvia, hay gente sufriendo. ¿Qué haría Cristo? Hay gente enferma, terminal. ¿Qué haría Cristo? Si no estoy haciendo lo que Cristo haría, estoy transgrediendo los principios y las leyes del Señor Jesucristo, y eso se llama pecado. Diga conmigo, pecado. Diga que está a su lado, pecado, hermano, pecado. No, dice, no digan esa palabra que es muy fea. No vamos a ir a la iglesia para que nos diga que estamos pecando. Si no aprendemos aquí, ¿dónde aprendemos entonces? Entonces es bueno recibir palabras reveladas, así de esas que, oye, dice que esa palabra me vino re bien, pero si no sabemos lo que es pecado y no evitamos y no permitimos la transformación que Dios quiere después que somos llamados sus hijos, entonces no sirve de nada, porque al final el pecado separa de Dios. Así que cuidado con eso. Entonces el criterio y el parámetro de medición es la persona del Señor Jesucristo, porque Dios Padre lo que hizo, encarnó toda la ley en Jesús. O sea, Él metió todas sus leyes, mandamientos, principios en Cristo y luego lo mandó a nacer entre nosotros para que viviera con nosotros y para que demostrara como hombre que sí se podía cumplir la ley de Dios. Que sí se podía vivir luchando contra el pecado. Y Jesús, la muerte no lo pudo retener porque Él no tuvo pecado. Él vivió como ser humano, sujeto a las tentaciones, a las burlas, a los abusos, a los rechazos, a las enfermedades que habían, pero Él no cayó ante nada. Entonces, lo que Dios hizo, metió sus leyes en la vida de Cristo para que Él se metiera en nuestra vida y nosotros pudiésemos vivir constantemente luchando para vivir conforme a lo que Cristo nos enseñó con su ejemplo. Él amó a los pobres, Él estuvo con los ricos, Él salvó a la gente, Él sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, Él trajo bendición a los que no tenían, etcétera, etcétera. Él vivió lo sobrenatural. A veces a la iglesia, últimamente la iglesia en general, no esta solamente, le gusta lo sobrenatural. Pero Jesús, para caminar sobre el mar, tuvo que no vivir en pecado primero. Porque si hubiese tenido un pecado, se habría hundido junto con Pedro. Entonces lo sobrenatural viene no por obra y gracia, ni porque alguien me ungió, ni porque alguien lloró o la música estaba muy bonita. Lo sobrenatural viene por causa de santidad, que es abandonar ese comportamiento que no se ajusta a las leyes y a los principios que Jesús vino a encarnar, enviado por el Padre. Entonces todo aquello que hagamos o dejemos de hacer, pensemos o hablemos o actuemos y que no está en armonía con Jesús, eso se llama pecado. ¿Cuántos creen que han pecado? Dijo Pablo, de que peque yo soy el primero. Todos, porque estamos luchando contra eso.
Y esta palabra tiene que desafiarlo a usted a considerar este punto, que es el punto que nos separa o nos une a Dios y a todo lo que representa a Dios para nuestra vida. Las bendiciones son condicionales. La salvación en inicio es gratis, pero de ahí viene el proceso de Dios a través de Cristo en su vida y en mi vida de transformación. O sea, el desafío de Dios es que seamos transformados de gloria en gloria. Amén. O sea que vamos derrotando pecados regalones. Diga que está a su lado, pecados regalones. La gente habla de mentiras piadosas, de mentiras blancas. La Biblia es clara, hermano. Dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si una persona sigue mintiendo sabiendo que eso es pecado, mejor váyase al mundo, porque al final, si es mentiroso, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Para qué va a perder el tiempo yendo a la iglesia? Es exagerado, pero es así. Si está mintiendo constantemente y el pecado, eso es pecado delante de Dios, ¿para qué está sufriendo en una iglesia, pues, hermano? Si estamos aquí es para ser transformados. Para que estemos en paz con Dios a través de Jesucristo el Señor, siguiendo sus mandamientos, sus principios. Amén. Ok, la realidad del pecado. Para algunas personas, como dije antes, el término pecado debería borrarse de los diccionarios, porque según el mundo es anacrónico, pasado de moda, piensan que aún es de mal gusto hablar del pecado. Entonces al pecado se le llama una caída, se le llama un pequeño problema, ¿cómo? Un pequeño error. Entonces siempre se habla del pecado. Cuando se habla del pecado, la gente lo toma en el sentido negativo, ofensivo. ¿Quién se cree él o ella para hablarme de pecado a mí? ¿Qué? ¿Mi líder acaso él no peca también? Pero ¿saben? Lo lamentable de todo es que nadie piensa lo que yo le quiero enseñar hoy día, que el pecado tiene consecuencias. Entonces, cuando uno piensa en las consecuencias, es un incentivo para no pecar. Si usted va por la carretera y tiene esos radares ilegales que avisan que están los carabineros adelante, ¿qué hace? ¿Usted sigue acelerando? Frena, ¿no es cierto? Y baja a 100. Pasa todo prudente para entrar a la patrulla, despacito así, saludando a la policía. Cuando uno sabe las consecuencias, es un incentivo para no seguir pecando. Por eso es que la gente escucha la palabra pecado y pone un muro. No quiero que me hablen de eso. Quiero que me hablen de la victoria del Señor, que Él me da la victoria, que Él me bendice, Él me prospera y yo estoy bajo la unción y yo tengo autoridad, pero no quiero hablar de... Yo vengo a decirle las consecuencias de vivir en pecado. Y la Biblia dice, la paga del pecado es, diga que está a su lado, muerte. Ok. Hay gente hoy en el mundo que ha fabricado sus propios parámetros morales, entonces nada es pecado. O sea, se han inventado una norma particular y personal, de tal manera que ellos deciden qué es pecado y qué no es pecado. No, porque no es para tanto, pues, pastor. O sea, yo sé que el Señor, pero yo creo que esto no es para tanto. Incluso yo creo que esa palabra está usada fuera de contexto. Se han inventado su propio evangelio y sus propias leyes y sus propios principios. Vi un video, hermano, que me dejó pasmado. A nosotros nos gusta celebrar, pero ese video, una banda, un cantante y unas literalmente bailarinas con malla, alza ceñida, y el tipo, no le voy a decir detalles, pero y al final dice, esto es para la gloria del Señor, hermano. O sea que la gente hoy día vive sin temor de Dios porque se ha olvidado que el pecado, así como la salvación tiene consecuencias, así como la santidad tiene premio,
el pecado tiene muerte. El pecado tiene consecuencias. No podemos engañar a Dios. Y Dios es legal. Lo que Él estableció se cumple. Si Él dijo que Él lo iba a prosperar y usted camina con Él como Él manda, Él lo va a prosperar. Pero si no camina con Él, no lo va a prosperar. Y no va a salir de la condición en que pudo haber caído la persona. Entonces, la filosofía de hoy es: vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Oye, no me andé hablando de pecado, yo sé lo que hago. Bueno, pero estamos hablando de gente cristiana, gente que tiene a Cristo. No gente del mundo. La gente del mundo que todavía no conoce, no ha tenido un encuentro, no ha permitido que Jesús entre a vivir, no se le va a revelar el pecado. Pero a usted se le tiene que revelar. Usted sabe lo que es malo y bueno. Yo también lo sé, ¿no? Y cuando no lo cumplo, me estoy rebelando contra Dios. Y estoy arriesgando mucho. Primero estoy arriesgando mi salvación. Porque la Biblia dice que el Señor dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si quieren caminar conmigo, tienen que hacer lo que yo hago, dijo el Señor. Entonces, la salvación no es tan gratis como la plantea los exagerados de la gracia. La gracia es para que tengamos ese encuentro personal con Jesús. Eso ya es una gracia de Dios. Porque imagine dónde estaría yo, dijo Jesús a Adrián Romero, si tú no me hubieses alcanzado. El privilegio de usted y de mí, de que Él se nos haya revelado y su gracia nos haya alcanzado. Hay cientos, millones de personas ahí afuera que no tienen idea de quién es Jesús. Que no tienen idea que tienen la posibilidad de tener vida eterna. Por lo tanto, ya la gracia actúa en usted y en mí, pero ahora que está ahí metido Cristo, quiere de usted y de mí una transformación, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a sus principios. Amén. Así es como nos encontramos entonces con corrientes diversas que el hombre se ha inventado, corrientes religiosas, sectas, psicológicas, que dicen que es represión, que a las iglesias reprimen a las personas, las anulan, porque este mundo está dominando tan fuerte que domina hasta el interior de la iglesia. Jesús se fue a vivir con sus discípulos para enseñarles Él. Pero ahora que no está Él aquí, está ahí arriba sentado a la diestra del Padre, dejó al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consejero, que es Cristo mismo, actuando a través del Espíritu Santo dentro suyo. Por eso cuando la gente dice: no, pero usted cree que esto está mal, todo el mundo sabe lo que está mal y está mal. Por eso que dice la palabra que el Señor, cuando venga, no va a tener complacencia con la ignorancia. Porque algunos dicen: ¿y qué pasa con los indiecitos que viven allá en el África o que viven en el Mato Grosso? Dice que no va a tener complacencia con la ignorancia. Porque esta palabra, dice, será predicada en todo el mundo. De alguna manera la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y con mayor razón usted, diga que está a su lado, con mayor razón tú. Que ya haya varios encuentros encima, culto, congreso, palabra profética, recibido de todo. Diga. Así que es hora de ponerse las pilas, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver no solamente la realidad del pecado en la vida de la iglesia o de la vida cotidiana, sino también vamos a ver las lamentables consecuencias de no guardar las leyes de Dios. Así de simple. Por eso la palabra dice, el Señor dijo: algunos vendrán a mí y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, ayudamos a los pobres. Y yo les voy a decir: apártense de mí, yo no los conozco a ustedes. Porque recibieron, pero no caminaron con el Cristo que tienen en el corazón. Hay que recibir a Cristo y caminar con Él. Y caminar como Él camina. Antes caminábamos como queríamos. Ahora caminamos como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. La realidad entonces del pecado en la Biblia se ve como algo común
que lo podemos manejar porque estamos leyendo la historia de otro. David pecó, Goliat, Sansón, pero cuando lo vemos de nuestro punto de vista, cambia, ¿no es cierto?, la percepción. Uno de los temas principales, Génesis capítulo 3, dice que entra el pecado al mundo. ¿Cómo entra el pecado en la humanidad? Génesis 3 y 4, el primer asesinato. Caín a Abel. Ahí entra el pecado. De ahí para acá, hermanos, nadie se escapa. De ahí para acá, todo el mundo pecamos de alguna manera. De pensamiento, de palabra, de omisión, de acción, de comportamiento. Pecamos porque ahí comenzó todo en la Biblia. Y vio Jehová, dice el capítulo 6 de Génesis, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente hacer el mal. O sea, Dios se dio cuenta que el ser humano que no vive con él, porque cuando Adán vivía en el huerto, vivía en comunión con Dios. Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán. Eso es lo que Jesús vino a recuperar. Para que nosotros hablemos con Dios y Dios nos hable a nosotros. Pero como hay pecado de por medio, escuchamos la voz de Dios un poco distorsionada. Entonces cuando Dios dice pecaste, decimos, no, Señor, me equivoqué. Adán perdió la comunicación porque desobedeció a Dios. Producto de eso tuvo 2 hijos. Uno ya venían con esa carga de pecado. Por eso es que también una de las consecuencias de pecado es que la heredamos hacia nuestras generaciones. Por eso dice que la maldad de los padres será visitada hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, una de las consecuencias del pecado es que no solo nosotros somos dañados, sino dañamos a nuestras generaciones. Así fue. Entonces, Adán pecó, desobedeció, la mujer lo influenció, y comieron de un fruto que todavía no les correspondía comer, del árbol que estaba en el centro, el árbol de la vida, del bien y del mal, que es símbolo y signo de la persona de Jesucristo, que ya estaba ya en el huerto, preparándose para venir a salvarnos cientos y miles de años después. Ellos pecaron, desobedecieron, comieron. Cuando comieron, se vieron desnudos por el pecado. Se vieron desamparados y se escondieron de Dios. Hoy día, si lo contextualizamos, la gente que peca y no se arrepiente empieza a esconderse de Dios. Y como no está Dios presente, está la iglesia. Entonces siente que todos lo acusan y lo miran con una mirada acusadora, sin que nadie sepa lo que está haciendo. Dios lo llamaba y decía, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Escondido, porque habían pecado. El pecado, hermano, hace retroceder a muchos cristianos, porque el pecado los hace esconderse de Dios. Entonces antes era una alegría estar en el huerto, disfrutando del huerto, todo rico, y de la presencia de Dios. Cuando pecaron, se escondieron. Cuando la gente peca, al principio viene a Cristo y enamorada del Señor, pero cuando peca y no se arrepiente, ya le cae mal la iglesia, ya no le gusta porque está siendo acusado, confrontado, sin que nadie lo apunte. Mucha gente dice, no, yo me fui porque en esta iglesia todos me miraban raro, como si ellos fueran tan perfectos y nadie sabe nada. Yo le contaba una vez, yo en ese tiempo tocaba y cantamos una canción de Juan Carlos Alvarado que decía, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cómo dije? Disolución. Y había un hermano en la iglesia que dejó de venir. Y yo y Eva fuimos a visitarlo. Y fuimos a ver qué es lo que estaba pasando. Y me dice, lo que pasa es que usted cantó no embriaguéis con vino, y yo me tomo un vinito al almuerzo y nada más. Así que por eso no fui más.
Yo tuve que pellizcarme para no reírme, hermano, porque me dio mucha risa. Jamás que sabía yo que él tomaba, no era nada una copita, por lo que dijo la esposa, eran como 5 litros, pero bueno. Y no vino más a la iglesia. Claro, dice, cuando yo cantaba lo miraba a él nomás, y ahí tocando el piano. Porque el pecado aleja a las personas de Dios. Y las personas en este tiempo no le echan la culpa a Dios, le echan culpa a la iglesia. Es que ya no me saludan como antes porque yo me equivoqué, pues pequé. Claro, todos pecamos. Nadie acusa. Entonces, Adán y Eva se escondieron y Dios decía, ¿dónde están mis niñitos? Escondidos. ¿Y por qué se escondieron? Es porque estamos desnudos, porque el pecado te deja desnudo delante de Dios. Una de las consecuencias del pecado es que te desnuda, te avergüenza. Ellos tenían vergüenza porque descubrieron que estaban sin ropa. La gente que peca y no se arrepiente, sola se acusa y se va. Y busca cualquier excusa. Así que si usted está pensando hacer eso esta noche, renuncie en el nombre de Jesús. Todavía tiene una oportunidad. Así como todos la tenemos. ¿Cuántos dicen amén aquí? Y empiezan historias como que nadie me quiere, todos me odian. No me consideran, siento que llego y no pertenezco ahí. Así dijo Adán y Eva. Hoy siento que en el huerto ya no pertenecemos aquí, cuando era de ellos todo. Y salieron huyendo. Como consecuencia tuvieron 2 hijos, uno mató al otro. Y el pecado se empezó a desatar. Por eso es que hay que cortarlo ya. Diga conmigo que hay que cortarlo pronto. Diga que está a su lado, hay que cortarlo rápido, hermano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Dígame que no es difícil vivir pensando hacer el bien. Llegamos, alguien está estacionado donde nos estacionamos. Y alguien me dijo en broma, ¿le pinchamos el neumático o se lo rajamos? Eva le echó la camioneta, así iba a rayarlo. Luchamos para hacer el bien. Porque tenemos que luchar porque la palabra dice que vivimos maquinando cosas malas. Alguien nos te saludó y al tiro inventaste una historia y te la crees. Porque el que inventa mentira, el padre de mentira se llama Satanás, el diablo. Y él ayuda. Entonces inventaste o te pareció y lo consideraste como una realidad inmediatamente. En vez de pensar bien. Por eso que la Biblia dice que hay que sacar los buenos pensamientos del corazón y no los malos. Los malos hay que desecharlos, retener lo bueno, observar todo, pero retener lo bueno. Porque lo otro es pecado. Diga que está a su lado, lo otro es pecado. Diga, lo que estás pensando del pastor es pecado, hermano, arrepientes. Entonces, durante toda la Biblia vemos este tema de Dios y el pueblo. Toda la Biblia nos encontramos con la ley escrita para guiar a su pueblo desde muy temprano. Ahí tenemos Éxodo 20. Bueno, es largo eso para leer. De Génesis hasta la mitad de la Biblia. Dios entregando mandamientos, leyes, un sinnúmero de leyes. Para todo era ley, hermano, una ley. Cuando alguien se enojaba con alguien, cuando alguien mataba a alguien, cuando alguien despreciaba a alguien, o sea, todo, porque Dios tenía la idea de que podía formar un pueblo igual que Él. Y hoy día Dios tiene la misma idea de tener un pueblo igual que Jesús. Por eso Él envió a Jesús, lo metió dentro de su corazón, para que desde dentro el amor que usted le tiene a Jesús, la gratitud que usted le tiene a Jesús, empiece a oír su voz y a salir del pecado, a salir de todo aquello que no agrada a Dios. Amén. Ok, toda la Biblia usted va a encontrar que Dios versus el pueblo. Los primeros 5 libros de la Biblia, lo llamado el Pentateuco, ¿no es cierto? Dios entrega mandamientos, un sinfín, para que vivan en obediencia, en santidad, sepan hacer los sacrificios por los pecados cometidos, etc.
Los libros de Josué, Esther registran el fracaso del pueblo de la obediencia. Casi todo el Antiguo Testamento, hasta Malaquías. Dios sigue peleándose con el pueblo. Me habéis robado en vuestros diezmos y primicias. Y ahí se calla Dios, no habla más con ellos. 400 años dice la historia que Dios no habló con su pueblo. Hasta que apareció Jesús. En esos 400 años, Dios diseñó el plan de salvación. Y dijo, voy a mandar al árbol que estaba allá en el huerto, para que a través de ese árbol, que representa la cruz, esta gente de nuevo tenga oportunidad de arrepentirse y ser verdaderamente mis hijos, mi pueblo, como yo quiero, para puro bendecirlos. Porque así como Dios tenía el huerto donde Adán no tenía que trabajar, ni Eva, ni nada, no tenía que criar niños todavía, comían de todo, eran dueños de todo, solo probó su obediencia. Así Dios también en este tiempo quiere que usted y yo disfrutemos de una vida abundante. Por eso Jesús dijo, he venido para que tengan vida en abundancia. Pero para que eso suceda, tengo que dejar que Él me transforme, tengo que caminar como Él camina, vivir bajo sus principios. Ok, en la Biblia, en la vida cotidiana, basta con mirar a nuestro alrededor, nuestro mundo en el que vivimos, nuestra sociedad, para reconocer la evidencia del pecado. Muchos se preguntan por qué tantos crímenes, guerras, hambre, miseria. La respuesta es por el pecado. Porque si la gente viviera alineada con Dios, no habría guerra, no habría envidia. No se moriría la gente en un continente de hambre y en otro botar la comida, por ejemplo. No habrían enfermedades. El pecado es causante de todo. Es la causa de todos los males de una persona es vivir en pecado. Es por eso que tenemos que fijarnos más, no tanto en la palabra pecado, que es ofensiva, sino en las consecuencias que va a traer y que puede traer a su vida, a la vida de su familia, a la vida de su economía, de su salud física. Porque en todo pecamos. Hasta en lo que comemos pecamos. ¿Sí o no? Claro. La Biblia, en la ley está hasta lo que se podía comer. Comer para vivir y no vivir para comer, como algunos piensan. Entonces todos los libros, aún los históricos, mencionan la vida pecaminosa. En la vida cotidiana, a veces no hay que mirar tanto alrededor del mundo, porque uno dice lo que está pasando. Uy, qué terrible lo que está pasando en el mundo. ¿Ha dicho así usted cuando ve las noticias? Que este mundo que está mal. A veces no es necesario mirar tan lejos, es mirar dentro de tu casa. Y es más, de tu casa, de esta. Porque somos casa de Dios. Y se va a dar cuenta que están pasando cosas terribles aquí adentro. Enojos, celos, envidias, murmuraciones, tristeza, depresiones. Así que no hay que ir tan lejos. Hay que echarte una miradita por dentro, con un espejo. La Biblia es un espejo. Los principios de Jesús, los mandamientos, son un espejo. Usted se mira ahí y ahí va a saber cómo está usted. Y entonces usted va a decir, tengo que arrepentirme. Y no solo arrepentirme, porque arrepentimiento significa no hacerlo más. Remordimiento es un rato y después lo vuelve a hacer. Arrepentimiento es no lo hago más. En el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, no lo hago más. Y si vuelve, voy a luchar contra eso. ¿Cierto? Y se va a parecer más a Jesús. Y que está a su lado, ya te está cambiando la cara, hermano. Entonces el pecado existe desde siempre. No es que apareció con nosotros. El pecado, de acuerdo a la palabra, existe desde siempre. En la esfera de lo sobrenatural, lo celestial, por decirlo, el pecado de los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios, ¿no es cierto? Y eran para compañía personal de Dios. Eran santos. Porque su voluntad estaba inclinada a la persona de Dios en perfecta obediencia.
hasta que apareció Don Sata. Así también en nuestra vida, hermano. Cuando recibimos a Jesús, somos blancas palomas, dijo alguien por ahí hace años. Hasta que aparece Don Sata. Así era el huerto, y así era la gente, y así son los ángeles. Hasta que apareció ahí el enemigo. En Isaías, por ejemplo, si lo tienes por ahí, capítulo 14, versos 12 a 15, si está en Isaías. Ahí está. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Como decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Satanás era un ángel de luz. Satanás era excepcional en el cielo. Hasta que el pecado del orgullo y la envidia, los celos, las ansias de poder quisieron ser igual a Dios o mejor que Dios. Y ahí contaminó a los ángeles. Por eso, hermano, cuídese con quién se junta. Porque puede andar un Sata por ahí. Y se sacó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Cuando fue expulsado del cielo, dice que su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles, que son los demonios que hoy día trabajan para destruir, matar, para contaminar, para endemoniar, que es su trabajo preferido. Porque la envidia, los celos, la murmuración, el reclamo constante, albergar pensamientos que son contrarios a lo que la palabra dice, arrastra a mucha gente. Es agradable. El pelambre es agradable. Es como hablar así en suspenso. Ya empieza a hablar para adentro. ¿Viste lo que le dijeron? Es sabroso, ¿no? Solo lo hacemos para orar. Te estoy contando esto, pero que no salga de aquí. Así hacía Satanás con los ángeles, planeando. Pero ¿sabe? Hay una cosa importante. Dios no administra a los rebeldes, ni la rebelión, la resuelve. Esto vaya para los padres también, que están creando hijos rebeldes. No administre la rebelión, resuélvala. Dios no administra rebelión. No le dijo otra oportunidad, te fuiste. Adán y Eva, te fuiste a ganarte el pan con el sudor de tu frente y tú parirte los hijos con dolor. Yo no quiero que Dios me diga, te fuiste. Yo quiero vivir bajo los principios del Señor. En cuanto dependa de mí, haré mi mayor esfuerzo. Sé que no lo logro, pero haré mi mayor esfuerzo. ¿Cuántos están aquí? Entonces Satanás fue expulsado. Ahí comienza el pecado. Él es el autor intelectual y físico, normal, humano, como usted quiera llamarlo. Nace ahí en la esfera, ¿no es cierto?, de lo celestial. Había un mandamiento, luego de Satanás de ser expulsado, dejó ese bicho. Por eso es que el pecado es un bicho, es un espíritu, es un demonio. Dejó eso en la tierra, porque fue expulsado del cielo a la tierra. Y ya pasaron los años, la tierra está desordenada y vacía porque Satanás no sabe ordenar. Entonces tenía la escoba de la tierra. Por eso apareció Dios y ordenó la tierra y ordenó todo y creó el huerto y puso a Adán y Eva. Ese bicho cayó sobre la serpiente que representa a Satanás, el diablo, y le habla a Eva. Y Eva habla a Adán. Y ambos, dice la Biblia, pecaron. ¿Cierto o no es cierto? Había un mandamiento específico: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también había un castigo. Cada pecado tiene un castigo. Cada cosa que hacemos contraria a los principios de Dios tiene un castigo. Dios dejó lo que algunos usan muy a menudo, para mal, la posibilidad de elegir. Entonces dice, no, si Dios me dio libre albedrío,
Así que yo voy cuando quiero a la célula nomás, pues si yo tengo libre albedrío. O voy al encuentro, no voy a ninguna parte, me bajo mejor nomás. Porque tengo libre albedrío. Dios dejó el libro libre albedrío, como dice la palabra, para que lo eligiéramos a Él. Para que lo amáramos a Él, porque Él nos entregó a Jesucristo, lo tenemos en nuestro corazón. Con capacidad de escoger ser dependientes de Él. Para eso dejó el libre albedrío. Para salir del dominio de las tinieblas y ser, como Él lo dice su palabra, trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El libre albedrío no es para que hacer lo que usted quiera. El libre albedrío es para elegir a Dios como su único Dios, Señor, Padre, sustentador, guiador, como usted quiera llamarle. Para eso tiene libre albedrío. No tiene libre albedrío para predicar, para pecar. No tiene. No tiene permiso. El libre albedrío es para obedecer a Dios en todo. Digo conmigo, en todo. ¿Ok? Satanás, representado en la serpiente, dice que viene al hombre para contaminarle con su pecado y ponerlo así bajo su dominio. Porque el que peca está bajo el dominio del creador y del genio que inventó el pecado, Don Sata. Entonces cada vez que yo peco, yo me pongo bajo el dominio del Señor del pecado, de Satanás el diablo. Por eso tengo que salir rápido de ahí, porque la Biblia dice todos pecamos. Yo le pregunté cuántos han pecado, todos levantamos la mano, porque es verdad, pero hay que salir rápido de ahí. Porque si nos quedamos mucho tiempo ahí, pasamos a ser dominados por el que es el creador de los mandamientos de pecado. No perdonar, perdona, pero no olvida, el que hace me la paga, hay que comprar la revisión técnica, no me dé la boleta, etcétera, etcétera. Todo eso es pecado. Y si yo permanezco ahí, ¿quién es mi Señor en ese lugar y en ese momento? ¿Quién es mi Señor? Si yo estoy levantando mi mano aquí, estoy enojado con mi hermano, no le pienso hablar, ¿quién es mi Señor? ¿Para quién es la gloria? Por eso es que el pecado tiene consecuencias y hay que abandonarlo, hay que luchar. No le digo que usted va a ser mañana un ángel de luz y que lo voy a ver aquí puras aureolas, pero le estoy enseñando porque usted tiene que saber que la vida en Cristo, las bendiciones, la sanidad, los milagros, todo están relacionados con lo que le estoy enseñando esta noche. Hay que saber qué es el pecado y hay que llamarlo como tal. Hay que llamarlo como tal. No prediquemos el evangelio de la oferta y la demanda. La gente tiene que saber que si no sale del pecado, aunque vaya a una iglesia, no va a ser salvo. No va a tener la bendición de Dios en su vida. Dios bendice a los que están con Él. ¿Cuántos dicen amén? Los que caminan con Él. Entonces, el enemigo vino para contaminarlo al hombre con su pecado y ponerlo así debajo de su dominio. Cuando hace pecar a Eva, Dios está presente. Cuando hace pecar a Adán, Dios está presente, lo sabe todo. Y Satanás le sugiere a Eva que Dios es malo y que lo está privando de algo bueno. Entonces cuando usted recibe una enseñanza, cuando usted, la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Vamos a darle tiempo a la hermana. Gracias. Él dice que tenemos que congregarnos, tenemos que servir a Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. Entonces viene Satanás y dice, te están quitando tu vida privada. Así le dijeron a Eva. Y Eva dijo, pero no puedo comer de este árbol. Si Dios dijo que no. Con que Dios ha dicho, es que Él sabe que si come, va a ser igual a Él. Satanás pone duda entre Dios y la mujer accede y cae. Así también pasa con nosotros. Ahora te lo pasan metido a la iglesia, te están robando la vida. Ya no tienes amigos ya. No tienes amigos, pero tienes hermanos, que es mejor. No, es que yo tengo unos amigos de antes y siempre nos juntamos.
los del colegio, a puro tomar, y ojalá hombres y mujeres solas para ver qué va a pasar. Eso, amigo, Satanás dice, eso es bueno, mira, la iglesia te está privando. Ahora ya nadie te quiere. Los puros hermanos no van. Qué mejor, hermano, yo quiero que me quiera usted, no los endemoniados de allá afuera. Pues. Yo estoy feliz que me quiera usted. ¿O no? ¿Y usted está feliz que lo queramos aquí? Entonces, ¿qué anda buscando allá afuera, hermano? Entonces, la mujer fue tentada y quiso probar si el árbol era mejor que Dios. Perdió todo. El pecado te roba todo. El pecado no es mejor que Dios. Y esas voces son de Satanás. Así como le habló a Eva, en este tiempo sigue hablando a la iglesia. Ahí son fanáticos. Ahí te sacan la plata. ¿Te fijaste el pastor de esa parca que se compró esa negra? Seguro que con tu ofrenda. Diga que está a su lado, cuidado con la serpiente. Génesis 3:1 está por ahí. Cuidado con la serpiente. Pero la serpiente era, ¿qué era? Hermano, hay que reconocer que la gente, nosotros, somos más astutos para lo malo que para lo bueno. Somos creativos para pecar y para contaminar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo, ¿qué va? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí la echó en todo al final. Pero no era el tiempo para que supieran del bien y el mal. Eso es lo que pasa con la desobediencia. Por eso, hermano, cuídese con qué se junta. Si alguien le está diciendo que coma del árbol, aléjese inmediatamente. Porque si no va a sentir un puntapié en el trasero del reino y va a sufrir ahí afuera. De verdad. Eso se llama apostasía. Cuando yo sé hacer lo bueno y retrocedo, soy un apóstata. Y los apóstatas de la fe sufren. Y se pierden. Por eso tenemos que tener claras las consecuencias del pecado. Ok. Eva entonces fue tentada junto a su marido al comer del árbol. ¿Qué implica el comer del árbol de la ciencia y del mal? Del bien y del mal. El deseo, escuche bien, esto es importante. Es un pecado que implica el deseo del hombre de vivir independiente de Dios. Eso es. El pecado te hace cumplir el deseo de vivir independiente de Dios, de hacer lo que bien le venga en ganas. Pero si Cristo entró en mi corazón, ahora tengo que vivir como Él vivió y como Él me enseña para agradar al Padre que está en los cielos. Y Él escribió las leyes en mi corazón. Solo tengo que cumplirlas. Así como las leyes, ¿no? Del tránsito. Están escritas, pero no todos las cumplen, ¿no? Así también las leyes de Dios están escritas en sus corazones y en mi corazón. Pero depende de mí. Ese es el libre albedrío. De dejar la dependencia de Satanás y transformarnos en dependientes, obedientes, servidores, siervos, amados, discípulos del Señor. Ese tiene que ser su desafío. Después de eso vendrá todo. Añadidura, bendiciones, abundancia, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, segunda cosa que produce el pecado es el decidir el hombre mismo lo que es bueno y lo que es malo. Primero, el pecado hace que viva la gente que quiera vivir independiente de Dios. Y segunda cosa,
tenga la capacidad el ser humano de decidir qué es bueno y qué es malo. Por eso estamos como estamos en este mundo. Los gobiernos, las autoridades, los países, las naciones, todo lo que pasa en el mundo es porque el hombre no considera a Dios. Y Él determina los parámetros del bien y del mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Consecuencia del pecado, vivir separado de Dios y vivir escribiendo mi propio evangelio. Hay un solo evangelio, el que está escrito aquí, que dice que no matemos, que no robemos, que no nos enojemos con mi hermano, que si me ofende tengo que poner la otra mejilla y pedirle perdón y perdonarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los principios, las leyes de Dios para cumplirlas. Cuando las cumplimos o cuando intentamos y si caemos nos arrepentimos, estamos viviendo un evangelio verdadero. Estamos luchando contra el pecado y estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere. Las consecuencias del pecado, una relación rota con Dios. Consecuencia del pecado, una relación rota con Dios. Cuando pecamos contra alguien o nos enojamos con alguien y se rompe la relación, mucha gente vive años así. No se muere, sigue trabajando. Pero cuando tú pecas, se rompe la relación con Dios, es que ahí se te viene todo encima. Porque Dios es tu Señor, tu sustentador, tu sanador, tu proveedor, el que te bendice, el que te da vida, el que hace que despiertes cada mañana, el que te asiste cuando estás en necesidad. Entonces el pecado, una de las consecuencias del pecado es una relación rota con Dios. Adán y Eva apenas pecaron, experimentaron la pérdida del relacionamiento con Dios. ¿Y sabes lo que hacen ellos? Lo que hacen los pecadores. Leamos mejor lo que dice Génesis 3, 7 al 13. Génesis 3, 7 al 13. ¿Lo tienen por ahí? Ok. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales nomás, atrás no tenía nada. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo, cabro? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo que pasa cuando pecamos, si no nos arrepentimos, le echamos la culpa a alguien o a algo. Generalmente somos los pastores los culpables o el líder. El líder o el pastor. De ahí en la iglesia en general. Es que en esa iglesia no hay amor. Por eso yo me voy del huerto. Usted está en el huerto aquí, hermano. No está Adán, pero tenemos a Eva acá. Empieza a culpar, como dice la palabra, espero no ofender a nadie. El cojo le echa la culpa, perdón, John ya no es cojo. El cojo le echa la culpa al empedrado. Aquí pasó eso. Pecó él y al final todos tenían la culpa. Después, si no quise seguir leyendo, después la mujer dice: no, es que fue la serpiente. Y Adán le echa la culpa a Dios en el fondo. Dice: la mujer que tú me diste, o sea, tú eres el culpable. Todo eso son consecuencias, hermanos amados, de vivir en pecado.
Así que cuando alguien se va y le diga, no, es que ahí no hay amor, diga, arrepiéntete mejor, hermano. Anda echándole la culpa, igual que el diablo diga, igual que Adán a la serpiente. Entonces así dice que termina una hermosa relación con Dios de Adán y Eva. Así he visto lamentablemente terminar muchas hermosas relaciones con Dios al caminar de nuestros años como pastores, de gente que no se ha arrepentido de su pecado y no ha querido reconocer y han preferido romper relación con Dios, echándole la culpa a medio mundo. Hemos pagado platos rotos llevamos como 40 años pagando platos. Pero no importa, hermano, ellos nomás se lo pierden. Yo aprendí a vivir luchando contra el pecado y a enseñar a la iglesia MCCI que se cuide y se guarde del pecado. No sea parte de eso, no sea parte de la murmuración. La murmuración no es de Dios. La gente que murmura está pecando. Dice, no, es que nadie se preocupa de mí. Para eso se predica la palabra, para eso hay una célula cada semana, para que se arrepienta. No para que lo anden haciendo cariño, eso no sirve. Dios no le hizo cariño a nadie ahí. Gracias a Jesús no nos mandan fuera del huerto, fuera de la salvación. Pero en ese tiempo fuera nomás en el nombre de Jesús. Ok, el pecado de Adán y Eva no solo corrompió, ya va a terminar, sus corazones, sino también los de sus descendientes, como ya le dije, de sus hijos. Fue como un veneno mortal que se pasó de generación en generación. Romanos 5:12, a ver si alcanzamos a leer rapidito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto tiene mucha analogía con la vida suya y mía. Si usted determina cortar el pecado en su familia, se cortará para todas sus generaciones. No digo que van a ser angelitos, que van a tener alitas, pero van a tener conciencia del pecado y van a vivir una vida santa. Y el que vive una vida santa vive con Dios. Y si vive con Dios, tendrá todo lo necesario. Cuando usted no esté, sus hijos, sus nietos, sus generaciones vivirán en bendición porque usted dijo, se acabó el pecado en esta casa, se acabó en mi vida, se acabó en mi familia. Ahora vamos a vivir conforme a lo que tú mandas. ¿Ve que no es popular? Algunos aplaudieron, los otros no, pero bueno. ¿Qué dice el Salmo 51, verso 5? He aquí dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por culpa de quién? Dígame, ¿por culpa de quién? Por culpa de Adán y Eva, que pecaron y no reconocieron que Dios les ofrecía todo para que vivieran en paz y en bendición. Hoy día no es diferente, Dios te ofrece lo mismo y aún más, porque te da poder. Recibiréis poder, dijo, cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Jesús dijo, mayores cosas haréis en mi nombre. Adán no tenía eso. Estamos en mejor posición, solo tenemos que tomar una decisión: apartarnos del pecado, apartarnos de lo que nuestra mente piensa, nuestras palabras, lo que maquina nuestros pensamientos, y aferrarnos y decir, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando yo estoy en esa circunstancia, clamo a la sangre de Cristo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, Señor, para no ceder a lo que mi carne, mi alma quiere hacer, sino a lo que tú hiciste, Señor, cuando te abandonaron. En los años de ministerio hemos recibido muchas calumnias y murmuraciones y sigue pasando. Pero nunca he dado explicaciones ni me he defendido. Solo me he preocupado de vivir bajo el temor del Señor. Y Él pelea nuestras batallas. Él saca la cara por nosotros. ¿Cuántos me están oyendo aquí? ¡Aleluya! Otra consecuencia, ya voy rápido. Un daño físico.
Adán y Eva no conocían las enfermedades ni los dolores. El dolor, el agotamiento, finalmente la muerte son consecuencias directas del pecado. Así que si le duelen los huesos, arrepiéntase y va a salir sanito de aquí. Agotamiento, ay, está tan cansado. Antes no se cansaban, andaban todo el día. Me imagino que no tenían ni casa. Andaban por el campo, comían fruta. Todo el día, no había noche y día, estaban ahí todo el día. No se cansaban, no se agotaban, ni se resfriaban. Pero después del arbolito, Eva, abrígate. Estamos en invierno, Eva, abrígate porque te va a resfriar. Bueno, literalmente también aquí mi Eva, abrigadita. Esa fue una consecuencia física. Todas las enfermedades son por causa del pecado. Diga que está solo, abandona el pecado, hermano. Génesis 3, 17 y 18. Hecho a trabajar a nuestra... Génesis 3. (17, 18). Ahí está. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué más dice? ¿Hay algo más ahí? ¿Y puede ir al otro verso? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de allá fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabe? Antes del pecado el hombre fue creado para vivir eternamente. Por eso los primeros hombres bíblicos vivían 900 años, 800, porque eran temerosos, obedientes. Me dice Noé, construyendo casi 80 años un arca en medio del desierto. Ese nivel de obediencia. Hoy día Dios te dice, ven a orar el miércoles. Ah, no, hoy día no. Otro día, que oren otro. Yo oro aquí en la cama. Tremendo, hermano. Causa, resultado, consecuencia del pecado. Otra consecuencia, un ambiente hostil, como leímos aquí. Un ambiente hostil. Yo creo que la gran mayoría aquí trabaja, una minoría, pero trabaja en ambientes agradables. La gran mayoría trabaja en ambientes hostiles. ¿Sí o no? Envidia, celo, pelambre, te acusan con el jefe, o te hacen trabajar extra y no te pagan, etcétera. Ambientes hostiles. El pecado produjo todo eso. Pero si nos arrepentimos, nos volvemos a Cristo, Cristo cambia eso. Yo trabajaba, cuando recién nos casamos con Eva, en una tienda que vendía ropa. Trabajábamos, hermano, hasta la madrugada. Para los 18, donde todo el mundo iba a su casa, para la Navidad, Año Nuevo, hasta la 1:30 de la mañana. Y el patrón decía, le pregunté al contador si había ítem para un aguinaldo, pero me dijo que no. Ganaba el mínimo, 6.800 pesos. Oré al Señor, me acuerdo. Nunca le reclamé, pero oré, Señor, dame un trabajo que sea de lunes a viernes,
para poder ir a la iglesia los fines de semana, para poder hacer lo que tú demandas de mí. Quería que me sacara de un ambiente hostil que fue causante del pecado de Adán. Y si yo me arrepentía y trataba y buscaba vivir en obediencia a Dios, yo entendía por la palabra que Dios podía hacer una transformación. Y encontré el trabajo, hermano. Y el trabajo era tan estricto que era de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si me encontraban a las 5:10, tenía una amonestación, porque era una empresa gringa y no tenía ítem para pagar hora extra. Después de trabajar de sol a sol, domingo, sábado, a la hora que se le ocurría al patrón, yo tenía mi oficina, tenía mi secretaria, cafecito a las 11 de la mañana y a las 4 otro cafecito. Y ya 10 para las 5 saliendo porque el director nos prohibía quedarnos más tiempo. Salí del ambiente hostil porque viví buscando obedecer a Dios. Todo cambia, hermano, cuando determinamos obedecer a Dios y renunciar al pecado. Así que el pecado no es solo que te vas al infierno. El pecado empieza a tener sus efectos aquí, ahora. Y muchos de ustedes, yo sé que están viviendo situaciones que esta noche la palabra le está hablando a usted. ¿Qué otra causal viene por causa del pecado? Separación y castigo. Castigo eterno. No podemos cerrar los ojos a esta realidad. Vamos a leer Mateo 24:41. Y ahí como está escrito ahí. ¿Qué dice? 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. La que vive arrepintiéndose será tomada. La que vive en pecado se queda. Tiene repercusiones eternas. Otro dice, 2 estarán durmiendo en una cama. Hay una película antigua, se llama El Rapto. ¿Alguien la vio? Terrible. Esa no es solo fantasía, eso es realidad. La persona que determina vivir en pecado y no arrepentirse, eso es lo que va a pasar. Así que bien por las prédicas de bendición, pero usted tiene que saber la verdad del asunto. Esa es la verdad verdadera. Por eso seguimos a Cristo, por eso le adoramos, por eso venimos. Usted sabe que la sinagoga era una escuela, era una universidad, la gente no iba a cantar ahí. Cantaba el que enseñaba, lo hacía cantar, así lo hacían. La gente iba a aprender cómo vivir la vida de Cristo. No tenemos que olvidar eso. Traigo esta palabra porque el Espíritu Santo me inquietó sobre esto. Yo no le puedo enseñar a usted solo éxito y bendición si usted no tiene una base sólida. La base es apartarse del pecado y dejar que Cristo viva y usted viva en Cristo y Él viva en usted. Y entonces puede edificar lo que quiera hacia arriba. Pero esa base es mi responsabilidad, ponerla en su mente, en su corazón, en el nombre de Jesús. Eterna separación y castigo, consecuencia. Marcos 9:48, ¿qué dice? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es terrorífico. Consecuencia del pecado. Muerte eterna, muerte espiritual. Termino con esto. Si usted ha entendido con esta palabra la gravedad del asunto en que se encuentra el hombre sin Dios, usted tiene que tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Dios ama a todos, creyentes, no creyentes, pero también condena a todos irremediablemente a quienes no dejan el pecado.
y se apartan de Él. Todos nosotros, antes de conocerlo, nos hallábamos en esa condición. No perdona la ignorancia, no respeta ninguna barrera. Si usted se aparta del pecado, recibirá el favor de Dios. Pero no quiero dejarlo asustado ni deprimido. Así que vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 4 al 5. Y con eso termino. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué más? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que va a aplaudir al Señor, apláudelo. Es bueno aplaudir esto, pero mejor es arrepentirse y alejarse del pecado. Amén, ¿le parece? Vamos a orar, póngase en pie, vamos a orar juntos. Vamos a pedir perdón y nos vamos a arrepentir para salir de este lugar de regreso a la gracia, de regreso al huerto, de regreso a las promesas del Señor. Mientras la música suena, usted pueda, ahí donde está, inclinar su rostro y orar al Señor. Ore al Señor. Dígale: Señor, perdóname. Yo quiero el favor, yo quiero tu favor, Señor. No quiero tu castigo. Perdóname porque he pecado contra ti. He pecado contra mi hermano. Hable con Él mientras la música suena. Ore. Si entendió esta palabra, vuelva al huerto. Señor, desde el vientre de mi madre, yo soy pueblo escogido. Perdóname, Señor, porque he culpado a otros. Pero ahora me doy cuenta que soy yo el que tiene que cambiar. Soy yo el que se tiene que arrepentir. Perdóname, Señor. Hable con Él, hable con Él. No pierda esta oportunidad. Si vino hasta acá, aproveche este tiempo. Estas son las mejores oraciones, las que llegan al trono, las oraciones de arrepentimiento. Me llama todo el día, las propuestas vienen.